Bueno, yo debo hablar desde la teología, ¿no? Debo hacer un discurso teológico sobre la razón de la fe, que es lo que me corresponde. Desde la fiducialidad o espiritualidad de la razón, que hablaba ahora mismo José Chillón, yo ahora desde la otra orilla o subido a la otra ala, pues tengo que hablar de lo que es el proceso racional de la fe. Claro, con esto ocurre que queda trazado al final un cierto retrato de lo que es la razón, necesariamente o inevitablemente. Cuando, como recordaba don Francisco esta mañana, la encíclica, así llegado un momento, con una cierta solemnidad, dice, en este momento la fe se hace abogada de la razón. Yo creo que en esa abogacía de la razón, de la fe, respecto de la razón, se podría añadir, sí, ofreciéndole a la razón o demandándole a la razón, la fe, que asuma resueltamente lo que aquí vamos a llamar la epistemología de lo razonable, que es justamente la racionalidad de la fe. Bueno, a la hora de legitimar la fe como experiencia humana, pues es indispensable asumir justamente esto, su condición racional. Yo voy a hablar sobre todo de la fe en un plano puramente humano, digamos un plano antropológico. Es imposible que pase con el debido detenimiento a abordar a continuación la racionalidad específica de la fe cristiana. La dejaré aludida, la dejaré bosquejada a partir de este discurso previo en este plano antropológico sobre el proceso racional de la fe, que, como digo, pues es indispensable en orden al justo y necesario reconocimiento de la fe como experiencia estructural en la vida humana. Habida cuenta, además, esa dura contraposición excluyente, tantas veces planteada entre fe y razón, creer y saber, creencia y ciencia, contra esa descalificación de la fe por su presunta irracionalidad, desde el pensamiento teológico, pues ha habido, yo creo, que ha habido una aportación importante desde la teología cristiana en orden a reivindicar justamente esta racionalidad de la fe. Y en este trabajo, evidentemente, la teología trabaja in propria causa, defendiendo su propia causa. Bien, como digo, vamos a hacer entonces una cierta descripción, también muy sucinta, por el tiempo con el que contamos, de lo que es esto que podemos llamar el proceso racional de la fe. En cuanto a acogida de una información o de un testimonio, la fe es un modo de conocimiento. El creer es anticipativo, lanza al hombre hacia adelante en su conocer, habiendo situaciones en las cuales la fe va a quedar como única fuente de conocimiento, sin aceptar el saber ajeno. La vida humana, desde el lenguaje, nadie aprende a hablar solo, y el lenguaje es medio primordial de desarrollo del saber, de la razón y del mismo hombre. Bueno, pues sin aceptar el saber ajeno, las más elevadas producciones culturales no tendrían viabilidad alguna. Ante la inmensidad del mundo y su complejidad, lo conocido por la propia razón resulta del todo insuficiente para sostener la vida. Incluso también ante realidades que de suyo son perfectamente accesibles a la razón, pues resulta realmente imposible que el individuo llegue por sí mismo a un conocimiento de tales realidades. De tal modo que incluso en este plano de lo fenoménico, la fe se hace indispensable. Como decía Guéchet, quien tuviera que comprobar personalmente todas las cosas, caería en la locura. En la encíclica, el número 31, se hacen comentarios pertinentes sobre este aspecto. Además, en tantas ocasiones, el saber es más perfecto mediante la información recibida de alguien entendido, al que se presta fe. Al respecto hay un escrito precioso de San Agustín,
titulado De la fe en lo que no se cree, que yo le recomiendo en esta perspectiva, ¿no? También Santo Tomás ha explicado el valor superior del conocimiento tenido a través de la fe. Escribe Santo Tomás: si aquel por el que se sabe algo, oyéndole, está en condiciones de percibir mucho más de lo que uno puede ver por sí mismo, entonces el oír, eso es la fe, entonces el oír es más que el ver. El oír, es decir, la experiencia de acoger en fe un testimonio o una información, supera a lo que uno mismo, a través del ver, de la experiencia personal, puede alcanzar. En realidad, el papel fundamental que juega en el conocimiento, en el conocer, la acogida de la fe, es algo obvio si se tiene en cuenta la receptividad que es vertebradora de lo humano, y el conocimiento, algo al cual escribió bastante Ratzinger, el conocimiento no está configurado de otro modo. Es falsa la idea de la autoconstitución racional del individuo, que sin nosotros, y he citado el ejemplo del lenguaje, nadie aprende a hablar solo. Es falsa esta idea de la autoconstitución del individuo, porque sin nosotros no se logra autoconciencia, autonomía intelectual, y de ello advierte la fe, que es lo opuesto a un pensiero forte, seguro de sí mismo, negado a la escucha, lo que conduce inevitablemente a la atrofia de la persona. El proceso inacabable del conocimiento y del saber está alentado por la fe en todos sus aspectos y en todos sus momentos. Fe en uno mismo, en las propias capacidades, fe en el valor y utilidad del conocimiento y del trabajo intelectual, fe en los demás, en la inteligibilidad del mundo y el sentido de la historia, fe en los otros a respecto de la sinceridad de su comunicación y de su responsabilidad profesional. Por ello, la repulsa de la fe no significa una liberación de la razón, sino una pérdida o al menos una disminución grande de sus posibilidades cognoscitivas. La experiencia de la verdad tiene lugar en la forma de una oferta digna de confianza que demanda una acogida libre. Ciertamente, la acogida en el acto de fe de un ofrecimiento recibido se realiza a la luz de la razón, como todo acto genuinamente humano, de modo que la racionalidad es determinante en todo el dinamismo del creer. No podría ser la fe un elemento estructural, como he mencionado, en la adquisición o el desarrollo del saber, si en sí misma esa fe no tuviera suficiente consistencia racional. Desde esta perspectiva epistemológica, la fe es conocimiento de lo no evidente con una racionalidad propia. El creer como acogida libre supone algún conocimiento de lo que se ofrece, de sus razones, de quién lo ofrece. Sin la suficiente comprensión de estos factores no es posible el creer, porque es evidente que una fe ciega, sin comprender a quien ofrece y lo que ofrece, es sencillamente un imposible humano. Y en ese conocimiento, sin llegar a evidencias, se percibe por qué parecen fiables quien da y lo que quiere dar, de modo que el genuino asentimiento tendrá lugar sobre motivos fundados. La solvencia intelectual de la fe consta de la inicial solvencia intelectual del ofrecimiento y, de modo definitivo, de la solvente percepción de la misma por parte del sujeto destinatario. Como genuino acto humano, el creer no puede no desarrollarse bajo el juicio de la razón, que estima el crédito que merece lo que se le ofrece y quién lo ofrece. Por tanto, en ausencia de evidencias o de demostraciones, la fe posee un coeficiente racional
intelectual, por el cual es un dignísimo acto del hombre, y sobre este firme fundamento racional, como acogida confiada de una llamada gratuita, puede ser el vínculo necesario de relaciones verdaderamente humanizadoras y de adquisición de saberes. Elemento concreto y específico en este proceso racional de la fe son los signos que acompañan como creíble a la realidad que se ofrece. Entendemos por signos una expresión sensible o menos sensible que da a conocer una entidad de índole espiritual no directamente perceptible y que se acredita justamente a través de esos elementos expresivos. La credibilidad propia de un ofrecimiento se muestra mediante tales signos que debe captar el destinatario, y esa credibilidad en sus elementos concretos se debe percibir por la razón para dar el paso a la fe. La realidad a creer no siendo directamente perceptible y la intención de quien ofrece se hacen presentes mediante estos elementos comunicativos que consideramos signos suyos, indicios reveladores de quien brinda algo y de lo que quiere dar. O bien, la realidad ofrecida y su intención se hacen presentes mediante el testimonio de un tercero, el cual también comunica, debe hacerlo, los signos de dicha realidad, los que esa realidad ha dado de sí, y además mostrará algún signo personal de credibilidad, como veremos en breve, para que así sea atendible su testimonio. El conocimiento mediante signos no es un conocimiento directo del objeto, no se hace patente. Pero los signos por los cuales ese objeto es conocido, de él provienen y lo pueden comunicar en cierta medida, por virtud de una notable continuidad entre esa realidad y sus signos manifestativos. Hay una relación objetiva de alguna identidad del signo con lo significado. Por razón de esta relación objetiva, el conocimiento mediante signos se alcanza a través de elementos que, dimanando de la realidad que se quiere comunicar, la hacen presente con alguna expresividad, con suficiente fidelidad como para sentir y confiar en dicha realidad reconocida con la autoridad y credibilidad debidas. Es obvio que cuantos más signos transmita una realidad, más fácilmente será conocida y aceptada, pero en su diversidad, los signos deberían mantener una coherencia interna, justamente como procedentes del mismo origen y con el mismo propósito de comunicarse. Aquí tenemos que hacer referencia a la categoría de la argumentación convergente, la convergencia de señales que elaboraba Newman. Obviamente, la cuestión decisiva que plantean los signos es su interpretación, que es el correlato epistémico a través de la cual tiene lugar la percepción de lo creíble de aquella realidad que se manifiesta mediante tales signos. El proceso interpretativo de los elementos significantes requiere, como siempre, un marco hermenéutico previo de experiencias y de saberes, dentro del cual ensayar la comprensión de un fenómeno en sus signos manifestativos. Que lo percibido mediante signos se pueda asumir de forma positiva en el horizonte intelectual y existencial previo, que se pueda asumir en tal marco, es un factor que abona la racionalidad de la estimación y de la acogida creyente de esa propuesta. Dentro de este proceso interpretativo hay que valorar lo que dice una señal individual y cómo se relaciona con otras procedentes
de la misma realidad y lo que les aporta de fuerza expresiva, persuasiva y discernir ese posible conjunto que manifiesta con claridad y firmeza un mismo ofrecimiento. Así deben ser discernidos, sopesados, contrastados, relacionados los signos entre sí en un proceso razonante. En la justa estimación de los signos de una manifestación personal intervienen como factor relevante las disposiciones morales que tanto ha reivindicado Newman. Predisposiciones favorables en el destinatario a la verdad, al bien. Obviamente, si los signos necesitan una atenta ponderación es porque presentan alguna ambigüedad, alguna anfibología, de modo que la interpretación que se haga va a tener naturalmente un margen de error. En este discernimiento racional de una realidad que se comunica, sin hacerse patente, mediante signos, un paso decisivo es la consideración final, puramente lógica, de lo que dichos signos revelan. Consideración del logos, la verdad, el sentido que hace presente esa realidad. Esta ha de poseer ese contenido eidético que el destinatario puede percibir como verdadero en el correspondiente discernimiento racional dentro del cuadro de verdades y convicciones poseído. La realidad que llama a la fe tendrá siempre un contenido lógico y la dimensión fiducial de la fe entendida como confianza, solo es posible sostenida por este elemento asertivo, el asentimiento racional al contenido veritativo de esa realidad que se ofrece al creer, naturalmente también con toda su potencialidad existencial. Es obvio que nada que no parezca verdadero en la correspondiente dilucidación racional podrá ser creído. Y si la fe es un acoger sin evidencias, no deja de estar situada del modo más determinante bajo el primado del logos. Y nada que no pueda ser discernido y acreditado racionalmente merece ser creído. A este proceso racional de la fe que estamos describiendo sus aspectos, hay que sumar el aporte de credibilidad personal que puede ofrecer el testigo. Parece evidente que la credibilidad personal de quien en calidad de testigo ofrece algo que él ha recibido, pues contribuye a abonar la seriedad racional del acto de fe. Como es cierto también, es cierto para todos, que el bajo crédito de quien transmite una llamada como testigo de la misma, por hallarse visiblemente lejos de lo que anuncia, dificulta o puede llegar a impedir una acogida razonable. En el caso de una llamada en el ámbito de las relaciones personales, interpersonales más directas, en el caso de una llamada rigurosamente personal, en la que alguien se ofrece a sí mismo, es evidente que la percepción de la credibilidad propia de ese que ofrece es la condición radical y absoluta para ser aceptado el ofrecimiento. A quien es testigo, en otro caso distinto, a quien es testigo de algo, aunque no sea suyo, lo ha hecho suyo de alguna manera, seguramente no se le pueda exigir una perfecta realización personal de aquello que propone. Pero si en su limitación el testigo, el transmisor, aparece como sincero, lo que implica el reconocimiento franco de la propia imperfección respecto de su anuncio, si obra con sentido de gratuidad, sin intereses personales ante el destinatario,
si sirve lealmente a la causa que anuncia. Entonces, tales actitudes morales aconsejan inicialmente prestar atención a lo que el testigo está anunciando. El testigo debe expresar del mejor modo los factores objetivos de credibilidad de aquello que ofrece. Pero si, aunque no se propone a sí mismo, vive con notoria fidelidad lo que anuncia, y su propia existencia muestra el brillo, el calor, la fuerza de la verdad que ofrece, es evidente que tal testimonio permitirá su acogida con mayor razón al verse en el mismo testigo, de modo muy directo, la verdad y la efectividad de su mensaje. Esta es la espléndida aportación del testigo cualificado, que permite una observación empírica de las virtualidades prácticas de aquello que anuncia en su propia humanidad. Este testimonio de vida nunca será una demostración racional de lo que anuncia, porque la aceptación o la experiencia en el testigo puede tener otras motivaciones o depender de circunstancias muy personales. El testimonio no demuestra nada, pero puede contribuir mucho al convencimiento racional de que el anuncio puede ser aceptado. A este conocimiento de fe, obtenido mediante la adecuada interpretación de signos manifestativos de la autenticidad de lo que se ofrece, lo llamamos razonable. Este conocimiento de una realidad, mediante la fina ponderación racional de los signos que la manifiestan, en su individualidad y en su conjunción, discerniendo su verdad y su efectividad en el correspondiente marco hermenéutico, vista su real efectividad en la figura del testigo, este conocimiento, que llamaremos razonable, es fruto de un riguroso ejercicio de la razón, una genuina forma de racionalidad con el empeño espiritual preciso. Este es el conocimiento propio del acto y de la vida de la fe, que llamamos así, razonable. Las señales que acompañan un ofrecimiento racionalmente discernidas llegan a ser razones para creer, porque en ellas la razón del destinatario ha percibido suficientes muestras de la presencia de un ofrecimiento que merece ser aceptado y estribando sobre ellas el creer es razonable. Esas razones aconsejan, incluso con firmeza, pero no imponen la fe, que se formaliza siempre como opción libre. En la fe, lo razonable es forma de conocimiento racional alcanzado a partir de palabras, hechos, gestos, testimonios, que no dando de sí una perfecta evidencia racional, indican suficientemente la cualidad de esa propuesta y la intención que la motiva. Por eso, lo razonable no designa una forma de ejercicio de la razón carente de calidad, porque lo que es de razón no equivale sin más a lo conocido por evidencias físicas o racionales. Si el conocimiento de lo evidente o de lo demostrado es más exacto, lo es por la naturaleza cualitativamente más simple de su objeto, los fenómenos naturales, mientras que el conocimiento razonable, propio del creer, puede tenerse por superior en cuanto abre al ámbito de las realidades misteriosas del espíritu. Lo razonable es conforme a la razón y susceptible de ser razonado, un conocimiento perfectamente propio de la inteligencia humana. La inteligencia humana
posee también un carácter fiducial, siendo el hombre naturalmente credente, lo cual alumbra la razonabilidad de la fe. Como decimos, a la fiducialidad de la razón corresponde la racionalidad de la fe. Y la libertad humana se ejerce siempre bajo la razón en su forma razonable, que es la que permite su desarrollo, y la fe, que es un acto esencialmente libre, se ejerce bajo la misma forma razonable. Las razones para creer no imponen la fe, que tiene lugar en un acto voluntario, de modo que sin quererlo no se cree. Como cualquier experiencia espiritual, el amor, la esperanza, el sacrificio, el perdón, la promesa, la fe solo puede ser libre acogida de lo libremente ofrecido, fuera del determinismo de las evidencias racionales o de las coerciones morales. La entera existencia de los hombres está bajo lo razonable en la amplísima medida en que se desarrolla bajo la libertad, en régimen de fe, en la mutua implicación de estos tres factores. La libertad se ejerce en régimen de fe y de forma razonable. Lo razonable se desarrolla en régimen de libertad y orientado a la fe. La fe es sustancialmente libre y razonable. Lo razonable de una fe será confirmado cuando quien cree, por impulso interno de lo creído, llegue a expresarlo a través de un discurso o de un testimonio coherente, trabajado, sostenible, que dirija a cualquiera. Si la libertad tiene su campo en lo que no es evidente, entonces su ejercitación natural es bajo el signo de la fe. El acto de fe es un acto de libertad y el acto de libertad es un acto de fe, hasta que veamos que el más cualificado ejercicio de la libertad es justamente el creer, o se desarrolla en el ámbito de la fe, de modo que el creer, el derecho a creer, haya sido visto como el núcleo vivo de la libertad. Lo razonable no tiene fuerza coactiva y no genera una perfecta seguridad racional. Es claro que el margen de libertad propio del conocimiento razonable y esencial en el creer es a costa de la certeza. Mientras que donde hay evidencia racional, con toda la certeza, no queda espacio para la libertad porque ya no hay nada que decidir. No obstante, en su estatuto de conocimiento razonable, el hombre, al creer, puede tener y tiene suficiente seguridad. También se yerra en el creer, y a veces dolorosamente, porque de algún modo, en el momento o en el paso en que haya sido, no fue certero el discernimiento racional que sucintamente hemos descrito. Por eso el conocimiento razonable, bajo signos manifestativos, posibilita el asentimiento errado. A la índole razonable del asentimiento de la fe, asentimiento racional, pertenece también el tener presente razonablemente que es posible equivocarse, que es posible una fe infundada. La posibilidad y la realidad del error no deslegitima a la fe como acto razonable, viene a subrayar la necesidad de que su proceso racional se lleve a cabo con el cuidado preciso. Así resulta que no es propio del hombre credente, hablo en un plano antropológico, el sentimiento de autosuficiencia, de autosatisfacción por motivo de su fe. La prudencia en el creer es lo más propio. La fe no es un pensamiento totalizante, perfectamente luminoso, y quien
piensa tener fe sin lucha, no cree. Como dije, hago una referencia breve al caso específico de la fe cristiana, más que nada en rápidas alusiones. Quiero decir que la fe cristiana aborda su acreditación asumiendo abiertamente el protocolo racional de la fe como experiencia humana. Si este proceso que hemos descrito sucintamente puede ser irreprochable desde una seria epistemología, la fe cristiana en su pretensión de humanidad, queriendo en todo momento ser fe de hombre, porque otra cosa no puede ser, asume con toda firmeza este proceso en todo su decurso. En cuanto a acogida de una verdad, que es verdad de vida, en el dinamismo de la fe cristiana hay un proceso cognitivo que no es distinto del propio del creer del hombre en la inmanencia del mundo y el factor sobrenatural, porque decimos, lo aprendimos en el catecismo, que la fe es una gracia, el factor sobrenatural igualmente determinante actúa justamente sobre ese proceso en modo alguno preterido. La gracia del Espíritu interviene iluminando y sosteniéndolo hasta la acogida final de la llamada divina, en la que además de estos factores racionales que hemos comentado, están presentes otros de índole afectiva, también sostenidos por la gracia. Y al final, la fe cristiana será fe de hombre, en la que además el creer humano, en este dinamismo que hemos evocado rápidamente, va a tener su más alta realización. Obviamente, este proceso racional de la fe cristiana viene determinado por su objeto, que es la revelación de Dios, ofrecimiento de gracia, que en su propia naturaleza demanda esta acogida de firme intervención de la razón. Punto culminante de este ofrecimiento es Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, ante el cual hay que desplegar en su integridad el proceso racional del creer humano. Y quiero ir acabando ya, dada la hora, señalando en concreto pasos propios del proceso racional de la fe cristiana. Siendo Jesucristo un personaje del pasado, es conocido por el anuncio de los creyentes en él, que tiene su origen y su forma canónica en los escritos del Nuevo Testamento, en especial los Evangelios, que como mediación testimonial deben gozar de todo el crédito en orden al conocimiento necesario que pueda llevar a la fe en Jesús. Aquí hay un primer paso necesario, propio de la fe cristiana, de acreditación racional, la verificación histórico-crítica del testimonio evangélico sobre Jesucristo. Como digo, hago una rápida mención. Ya desde el despertar del pensamiento histórico, en el siglo XVIII, en los umbrales de la modernidad, la exégesis bíblica lleva más de 2 siglos tratando con sumo rigor este asunto, en buena parte desafiada por las grandes contestaciones contra la historicidad de los evangelios. Este trabajo, con procedimientos críticos aplicados sin miramiento sobre el texto evangélico, constituye la primera y muy rigurosa verificación racional de la fe en Jesucristo y permite concluir, a fecha de hoy, que los evangelios facilitan precisos rasgos históricos de su figura, enseñanza y actuación, una serie relevantes de datos que con seguridad forman el núcleo histórico irreductible del profeta de Nazaret. Entonces, dada la calidad histórica del testimonio evangélico, el hombre puede disponer del suficiente saber sobre Jesucristo como para una opción de fe en él
como el revelador escatológico de Dios. Por lo demás, la fe, justamente por ser fe, no necesita tampoco apoyarse en una estructura histórica demostrada en cada versículo del testimonio evangélico. A la fe le basta contar con un fondo histórico general, serio, honesto, fiable, como de hecho ofrecen los evangelios. Y después, evidentemente, hay que examinar la figura de Jesucristo. Y aquí se da un caso peculiar en el cristianismo. Antes hemos distinguido los signos y el testimonio. Bueno, aquí, como todos conocemos, en el caso de Jesucristo se da una unión estructural. El signo es Él y el testigo es Él. Jesucristo es el revelador y el revelado. Y por tanto, lo que llamamos en teología fundamental, la concentración cristológica, por tanto, respecto de Jesucristo, pues hay que hacer el trabajo más decisivo a la hora de verificar. Más que, yo creo que aquí habría que abrirse un poco y pasar de racionalidad al concepto o a la categoría de significatividad, que implica o conlleva la racionalidad, pero que tiene mayor vertiente existencial y espiritual. Y en este aspecto yo creo que la apología cristiana no ha reparado suficientemente en la humanidad de Cristo. Si repasáramos textos clásicos de la apología cristiana, la humanidad de Jesucristo no ha sido suficientemente contemplada en orden a la credibilidad de su figura como el revelador escatológico de Dios. Yo creo que solo ya avanzadas las primeras décadas del siglo XX, la cristología dogmática y la cristología fundamental ha planteado explícitamente el necesario examen, la ponderación, de la humanidad de Cristo, en la cual tiene que percibirse la condición de hijo y a través de esa humanidad la percepción creíble de la figura del Padre. Evidentemente hay que valorar la muerte, la resurrección de Jesús, sabiendo que la resurrección no es un argumento, la resurrección no es una prueba porque es objeto de fe. Es más, es el objeto por excelencia de la fe cristiana y por tanto no se puede tratar sin más, como un argumento más, como un elemento más, como una prueba más de la pretensión de Jesús. Aquí es muy importante analizar la credibilidad. Eso sí puede ser objeto de un trabajo histórico crítico, la credibilidad, la sostenibilidad del testimonio de los discípulos que dicen haber visto al Señor. Y por último, y termino ya, finalmente, el penúltimo aspecto que cité antes, hombre, es evidente también que en el examen de la credibilidad del cristianismo, de su racionalidad, el cristianismo está dispuesto también a ser evaluado en esto que llamaba antes la verificación lógica de la revelación dada en Jesucristo, en su verdad, que dice de Dios, del hombre, del mundo y de la historia. No podemos entrar en detalles, pero ciertamente Jesucristo tiene abiertamente esta pretensión veritativa que se puede verificar, que se debe verificar cuando Él mismo se presenta en términos absolutos como la verdad. La verdad es Él mismo. La verdad, Él es la personificación en términos absolutos de la verdad que, por tanto, puede ser sometida a una verificación lógica por parte de la razón humana. En esta verificación racional de la verdad, en camino hacia la fe, el procedimiento comparativo es ineludible. De modo que pues hay que considerar si efectivamente pues, la imagen de hombre que aparece, la comprensión de la historia, que tiene una página decisiva en la cruz del Calvario, y la imagen de Dios que ofrece la revelación de Jesús, comparativamente no será el mejor ofrecimiento que se le puede dar al hombre en orden a la aceptación más razonable y más confiada. Bueno, pues nada más.